Hay casas donde reina el silencio, pero no la paz, donde las oraciones se elevan cada noche, donde las imágenes de santos cuelgan en las paredes, donde el agua bendita descansa junto a la cama. Y sin embargo, algo invisible sigue respirando dentro de esas habitaciones. El aire se vuelve pesado cuando cae la noche. Las discusiones aparecen sin razón aparente. Las enfermedades visitan el hogar sin diagnóstico. Las puertas se cierran en los negocios, en los proyectos, en las relaciones. ¿Nunca lo has sentido? Esa inquietud en el pecho, esa sensación de que algo no está bien, aunque no puedas explicar exactamente qué. Muchos atribuyen estos síntomas a simples problemas cotidianos: el estrés, el cansancio, la mala suerte, las pruebas de la vida. Pero lo que muy pocos comprenden, o prefieren no comprender, es que muchas veces lo que ocurre no tiene una raíz natural, sino espiritual. Hay grietas invisibles dentro de los hogares, grietas por donde fuerzas que no son de Dios comienzan a operar silenciosamente. Y lo más peligroso es que esas grietas no siempre son abiertas por pecado consciente o por rebelión contra Dios, sino por algo mucho más sutil: errores espirituales que se esconden a plena vista dentro de la propia casa. El enemigo no necesita una invitación abierta. A veces, un simple objeto, un pequeño acto mal discernido, una tradición mal interpretada o un regalo recibido sin oración son suficientes para darle permiso legal de entrar. El Padre Pío lo dijo con firmeza: el demonio es astuto. Se esconde detrás de lo que parece bueno para poder entrar sin ser notado. En este momento, quizá estés recordando ciertos objetos que tienes en tu hogar. Imágenes que no sabes de dónde vinieron. Medallas regaladas por personas que apenas conocías. Libros que nunca terminaste de leer, pero que contienen prácticas dudosas. O tal vez, promesas espirituales que hiciste en momentos de desesperación y jamás cumpliste. Todo esto, aunque parezca insignificante, puede estar formando un mosaico espiritual que bloquea las bendiciones y abre la puerta a la opresión. Este video es una advertencia directa. No es un contenido para entretenerte ni para alimentar el morbo religioso. Es un mensaje que puede estar llegando justo a tiempo para salvar tu casa, tu familia y tu alma de males que ya están operando desde las sombras. Porque lo más aterrador no es lo que sabes, sino lo que ignoras. Y mientras permanezcas en la ignorancia, el enemigo tiene ventaja. Si sientes que este mensaje está describiendo lo que ocurre en tu propia casa, si mientras escuchas estas palabras algo dentro de ti se estremece, entonces debes permanecer aquí. Hoy vamos a exponer los 7 errores espirituales que están bloqueando tu casa. Errores que miles de católicos cometen sin saberlo, y que pueden ser la causa de enfermedades persistentes, ruinas económicas, conflictos familiares interminables y ataques espirituales disfrazados de problemas cotidianos. Pero antes de avanzar, déjame hacerte una invitación muy clara. Si mientras escuchas esto percibes que hay cosas en tu vida espiritual que no habías visto antes, si el Espíritu Santo comienza a mostrarte que necesitas discernimiento y protección, entonces este canal es un espacio que Dios puede estar usando para hablarte. Por eso, te invito a suscribirte ahora mismo. No por rutina, no por algoritmo, sino como un acto consciente de búsqueda espiritual. Porque lo que vas a descubrir aquí no es común, pero puede ser lo que tu alma lleva años necesitando. Muchos creen que mientras recen, mientras enciendan veladoras, mientras cuelguen imágenes en las paredes, están completamente protegidos. Pero la realidad espiritual es mucho más compleja y mucho más peligrosa. Hoy vivimos un tiempo en que las puertas del mal se abren con facilidad. No porque Dios haya retirado su mano, sino porque los hombres, por ignorancia o indiferencia, han bajado la guardia espiritual. Lo que antes era evidente, ahora es sutil. Lo que antes era rechazado, abiertamente, hoy entra disfrazado de devoción, de costumbre, de tradición vacía. El propio León XIV, en sus recientes mensajes desde la Cátedra de Pedro, lo advirtió con palabras que han estremecido a muchos. El enemigo ya no necesita grandes herejías abiertas. Se filtra a través de los pequeños símbolos, de los objetos mal discernidos, de las oraciones que nacen de la desesperación y no de la fe. La casa, que debía ser refugio de la presencia de Dios, se está convirtiendo en territorio
neutral donde el mal encuentra grietas para operar. Y esas grietas no siempre son causadas por actos maliciosos. Muchas veces nacen de lo que llamamos errores espirituales involuntarios, prácticas que han sido heredadas sin comprensión, regalos aceptados sin discernimiento, objetos adquiridos sin ser consagrados debidamente, promesas incumplidas, devociones mezcladas con elementos ajenos a la fe verdadera. Miles de familias en todo el mundo, y particularmente en México, donde la fe es profunda, pero muchas veces sin la formación suficiente, están sufriendo las consecuencias de estos errores. Hogares donde se reza, pero las enfermedades no cesan, donde se encienden velas, pero la ruina financiera persiste, donde se invoca el nombre de Dios, pero el miedo nocturno sigue respirando en los pasillos, donde la paz no termina de establecerse. Y es en este terreno confuso donde el enemigo trabaja con mayor eficacia, la ignorancia espiritual. El enemigo no necesita que lo invoques directamente. Le basta con que tengas en tu hogar objetos que fueron contaminados, símbolos que arrastran consagraciones ocultas, promesas incumplidas que se convierten en puertas abiertas para la opresión. A veces, un simple escapulario comprado en un mercado sin bendición, una medalla regalada por manos manchadas espiritualmente, o incluso una imagen supuestamente devota, pero consagrada en lo oculto, son suficientes para darle derecho de actuar. Por eso, León XIV ha insistido en sus recientes homilías en 1906 en Roma. El discernimiento de los objetos sagrados no es un acto de superstición, sino de defensa espiritual, porque no todo lo que parece santo procede del Espíritu de Dios. Hoy, en esta generación, el peligro no está solamente en los grandes pecados visibles, sino en las pequeñas grietas ignoradas dentro del propio hogar. Y muchos, por falta de guía o por costumbre, han llenado sus casas de puertas abiertas que permiten el acceso del mal, aún mientras oran, aún mientras intentan buscar a Dios. Esta es la dolorosa realidad que muy pocos se atreven a confrontar. Puedes tener fe, y aún así estar bajo opresión espiritual si no vigilas las puertas de tu casa. Pero todavía hay tiempo. Por eso este video existe. No es casualidad que estés aquí. No es casualidad que este mensaje haya llegado a tus oídos. Dios está usando medios insospechados para despertarte antes de que sea demasiado tarde. La mayoría de las personas imagina que el enemigo solo entra cuando se invoca directamente al mal, que solo es vulnerable aquel que participa en ritos oscuros, en cultos paganos o en prácticas abiertamente contrarias a la fe. Pero la realidad espiritual es infinitamente más sutil y más peligrosa precisamente por su sutileza. El enemigo es legalista. No necesita de tu adoración para reclamar territorio. Le basta con encontrar una grieta. Y esas grietas, en muchos hogares católicos, han sido abiertas sin siquiera darse cuenta. ¿Cuál es el origen de este problema? Está en los pequeños actos, en las elecciones aparentemente inocentes, en la falta de discernimiento, en los hábitos heredados que jamás fueron filtrados a la luz de la fe auténtica. Mucha gente recibe objetos religiosos de manos de personas desconocidas, regalos que parecen piadosos, pero que fueron adquiridos, manipulados o incluso consagrados previamente en prácticas ocultas. Otros compran imágenes, medallas o veladoras en mercados donde no saben qué energías espirituales pudieron haber sido depositadas sobre esos objetos. Algunos heredan de familiares objetos de devoción, sin saber qué pactos o prácticas estuvieron vinculados a ellos en generaciones pasadas. Otros traen a casa amuletos sincréticos que mezclan símbolos católicos con elementos esotéricos, como ojos turcos, cuarzos, campanas tibetanas, símbolos zodiacales, o incluso ciertos tipos de inciensos consagrados fuera del marco de la fe. Peor aún, muchos hacen promesas desesperadas en momentos de angustia, promesas que nunca cumplen, y esas palabras, incumplidas, se convierten en cadenas espirituales que atan sus vidas sin saberlo. Y hay algo todavía más profundo. Oraciones pronunciadas desde la ansiedad, desde el miedo, desde la desesperación, y no desde la fe. Como lo ha advertido León XIV, la oración que nace del temor descontrolado no siempre es escuchada primero por el cielo. Cuando el alma clama sin confianza en Dios, los espíritus de la confusión acechan esas súplicas para abrir pactos que el hombre no comprende. Aquí es donde el
terreno espiritual se vuelve extremadamente peligroso. El hogar debería ser un santuario de paz, un lugar cubierto por la sangre de Cristo, lleno de la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando permitimos que estos errores se acumulen, el hogar se convierte en un campo abierto, vulnerable, sin cobertura. Y quizás, mientras escuchas estas palabras, comienzan a venirte imágenes de ciertos objetos que tienes en casa, cosas que antes no habías cuestionado, regalos, herencias, compras impulsivas, símbolos extraños que pensaste que eran inofensivos. Por eso, ahora quiero invitarte a hacer algo muy importante. Escribe aquí en los comentarios: Señor, abre mis ojos espirituales, revela todo objeto o práctica que debo limpiar de mi casa. Este pequeño acto no es solo una frase, es una declaración espiritual pública. Es el primer paso de discernimiento que abre la puerta para que el Espíritu de Dios comience a mostrarte lo que quizás llevas años sin ver. Hace unos meses, una mujer mexicana, a quien llamaremos María, para resguardar su identidad, decidió buscar ayuda espiritual después de años viviendo bajo un peso invisible dentro de su propio hogar. Su caso es el reflejo de lo que miles de familias están enfrentando sin comprender. María vivía en una casa que, a los ojos de cualquiera, parecía un lugar de fe. En las paredes colgaban imágenes de la Virgen de Guadalupe, del Sagrado Corazón de Jesús, medallas de San Benito, crucifijos y escapularios en cada habitación. Las veladoras se encendían cada noche. Se rezaba el rosario todos los días. Pero, a pesar de todo eso, el ambiente dentro del hogar era opresivo. Sus hijos se enfermaban constantemente sin diagnóstico claro. Su esposo vivía bajo ataques de ansiedad y pesadillas recurrentes. Los negocios familiares que durante años prosperaron, comenzaron a desplomarse uno tras otro. Las discusiones familiares se volvieron cotidianas, siempre por cosas mínimas, como si un aire de irritación constante flotara en cada conversación. Al principio, pensaron que eran simples pruebas de la vida. Después, buscaron ayuda médica, terapias, consejería familiar. Nada funcionaba. La oscuridad no se disipaba. Fue entonces cuando un sacerdote experimentado, especializado en liberación espiritual, aceptó visitar su hogar. Lo que encontraron fue estremecedor. Mientras recorrían cada habitación en oración, comenzaron a identificar ciertos objetos que, aunque parecían inofensivos, llevaban una carga espiritual oculta. Entre ellos, un cuadro de la Virgen heredado de una tía lejana que, en vida, practicaba rituales de santería. Un escapulario antiguo, obsequiado por una persona que frecuentaba prácticas esotéricas. Varias medallas compradas en un mercado popular, nunca bendecidas. Libros de oraciones mezcladas con prácticas sincréticas de culturas orientales. Una promesa hecha años atrás en un santuario, bajo desesperación, jamás cumplida. Cada objeto era, en sí mismo, una pequeña grieta. Juntas, formaban un portal espiritual activo dentro del hogar. El sacerdote, mientras oraba, sintió claramente lo que León XIV ha advertido en sus recientes discursos. El enemigo trabaja en los pequeños olvidos, en los descuidos espirituales. No siempre necesita que lo invoquen, solo que le permitan quedarse. El proceso de limpieza espiritual no fue inmediato. Requirió discernimiento, renuncias públicas, destrucción de objetos contaminados, confesión sacramental profunda y, sobre todo, un despertar de conciencia sobre lo que realmente habían permitido entrar en su hogar durante años. Después de semanas de oración constante y purificación, los síntomas comenzaron a disiparse. Los ataques nocturnos cesaron. La salud familiar se estabilizó. La paz regresó. Y sobre todo la fe de esa familia se profundizó como nunca antes. Pero lo más impactante no fue lo que se expulsó, sino el tiempo que pasó sin que lo vieran. Años enteros viviendo bajo opresión espiritual dentro de un hogar lleno de objetos religiosos. Este caso no es aislado, es un espejo, un llamado. Y quizás, mientras escuchas esta historia, te estás viendo reflejado en ella. Ahora que has visto cómo el enemigo opera de forma sutil, es tiempo de exponer, con claridad, los 7 errores espirituales más peligrosos que podrían estar bloqueando tu casa en este mismo momento. Error 1. Objetos heredados sin discernimiento.
Muchos reciben imágenes, medallas, estatuas o reliquias de familiares fallecidos, pero desconocen el pasado espiritual de quien los poseía. Algunos de esos objetos fueron expuestos en ambientes donde se practicaron rituales, invocaciones o sincretismos que dejaron marcas espirituales activas. No todo lo que heredas espiritualmente viene limpio. Error 2. Regalos religiosos de origen dudoso. Aceptar regalos devocionales de personas cuya vida espiritual desconoces puede ser una puerta peligrosa. Hay objetos consagrados en lo oculto, enviados incluso con intenciones espirituales malignas, disfrazados de piedad. Error 3. Objetos comprados sin bendición ni consagración. Adquirir artículos religiosos en mercados, tiendas esotéricas o lugares no consagrados puede traer objetos cargados de energías extrañas. Todo objeto devocional debe ser bendecido por un sacerdote legítimo antes de entrar al hogar. Error 4. Pactos o promesas incumplidas. Hacer promesas desesperadas en momentos de angustia y luego no cumplirlas crea un peso espiritual peligroso. Las palabras dichas ante Dios son compromisos sagrados. Lo que no se cumple puede convertirse en una grieta espiritual activa. Error 5. Amuletos sincréticos dentro de devociones católicas. Es cada vez más común ver hogares donde símbolos como ojos turcos, cuarzos, budas, campanas, símbolos zodiacales o talismanes de otras culturas coexisten con imágenes católicas. Esta mezcla es espiritualmente incompatible y abre puertas al enemigo. Error 6. Oraciones hechas desde la desesperación y no desde la fe. El Padre Pío, San Benito y ahora León XIV lo han advertido. Cuando el alma ora desde el miedo descontrolado, puede atraer lo que no comprende. El mal escucha las oraciones pronunciadas desde la ansiedad como pactos abiertos. Solo la oración hecha desde la confianza real en Dios tiene autoridad. Error 7. Falta de cobertura sacramental y vida de confesión. Muchos tienen casas llenas de imágenes, pero llevan años sin confesión, sin vida sacramental, sin Eucaristía, sin dirección espiritual. Los objetos sagrados no son amuletos, son símbolos vivos cuando la vida espiritual está activa. Sin comunión verdadera con Cristo, la casa queda espiritualmente desprotegida. Estos son los 7 errores que, sin saberlo, pueden estar permitiendo que el enemigo opere dentro de tu hogar. No es superstición, no es miedo irracional, es discernimiento espiritual. Como lo ha dicho León XIV, el demonio no necesita tu adoración, solo necesita tu descuido. Ahora que conoces estos errores, la pregunta es directa. ¿Cuántos de estos errores has permitido sin saberlo? Ahora entiendes por qué tantos hogares, aun siendo creyentes, viven bajo un ambiente de opresión invisible. No es porque Dios haya fallado, no es porque tu fe no sea sincera, es porque el enemigo ha perfeccionado el arte de aprovechar los descuidos, los pequeños errores, las puertas mal cerradas. Lo más peligroso de este tiempo, como lo ha repetido León XIV desde el Vaticano, no es el pecado evidente, sino el error inadvertido. El mal se disfraza de devoción mal dirigida, toma la forma de símbolos mezclados, de promesas vacías, de costumbres huecas. Mientras el creyente mantiene imágenes sin vida espiritual activa, el enemigo se pasea libremente por su casa. Y es aquí donde muchos caen. Creen que basta con llenar las paredes de imágenes, colgar medallas, encender veladoras, pero olvidan lo esencial: discernimiento, vida sacramental viva, oración desde la fe, no desde el miedo, cumplimiento de las promesas hechas a Dios. El enemigo conoce perfectamente las reglas del mundo espiritual. No necesita que lo invoques abiertamente, solo necesita tus pequeños descuidos. Ese objeto regalado sin bendición, esa promesa olvidada, ese amuleto decorativo, esa oración pronunciada desde la desesperación. Y mientras esas puertas permanezcan abiertas, aunque se rece el rosario cada noche, la opresión continuará respirando dentro del hogar. Por eso este video es una advertencia urgente, porque mientras permanezcas en ignorancia, esas grietas seguirán activas. Y el precio será cada vez más alto: ruina financiera, enfermedades inexplicables, ataques emocionales, rupturas familiares, insomnio constante,
accidentes sin sentido. Todo mientras piensas que es una mala racha, cuando en realidad es una estrategia espiritual operando en las sombras. Hoy, el Espíritu Santo te está confrontando, no para acusarte, sino para darte la oportunidad de cerrar esas puertas. A partir de ahora, cada objeto que posees, cada promesa pendiente, cada costumbre espiritual, debe ser revisada a la luz de esta revelación. Por eso, quiero que hagamos un segundo acto espiritual juntos. Escribe ahora en los comentarios: hoy cierro las puertas al enemigo. Declaro limpieza espiritual sobre mi casa. No subestimes el poder de este acto público. Cada palabra que pronuncias o escribes en fe es una declaración legal en el mundo espiritual. Y este simple acto puede ser el inicio de una liberación profunda para ti y tu hogar. Ahora es el momento de actuar. Porque saber la verdad sin moverse es seguir en la misma vulnerabilidad. Dios está tocando la puerta de muchos hogares. El Espíritu Santo está trayendo luz sobre habitaciones donde antes solo había oscuridad silenciosa. Las grietas están siendo reveladas no para condenarte, sino para darte autoridad sobre ellas. Por eso, quiero invitarte ahora a cerrar tus ojos, aunque sea por un breve instante, y orar juntos esta oración de limpieza y cobertura espiritual sobre tu casa. Oración guiada. Señor Jesucristo, hoy, reconozco que en mi ignorancia he abierto puertas que no debí abrir. Te pido perdón por cada error espiritual cometido, consciente o inconscientemente. Renuncio a todo objeto, práctica o palabra que haya traído contaminación espiritual a mi hogar. Rompo toda maldición oculta, todo pacto sin cumplir, toda herencia contaminada, todo sincretismo mezclado con mi fe. Declaro que solo tú eres el Señor de mi casa, de mi familia y de mi vida. Limpia cada rincón de mi hogar con tu sangre preciosa. Envía a tus ángeles, bajo el mando de San Miguel Arcángel, para proteger cada puerta, cada ventana, cada habitación, y establece, desde hoy, un muro de fuego espiritual alrededor de los que aquí habitamos. Que tu paz, Señor, reine sobre esta casa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración no es un ritual vacío, es un acto de fe activa. Pero recuerda, la verdadera limpieza espiritual requiere constancia. Revisa tu hogar. Discerne cada objeto. Consulta a tu sacerdote. Mantén tu vida sacramental activa. Permanece en confesión, comunión y oración diaria. Como León Catorto se nos advirtió, no basta expulsar al enemigo, hay que sellar la casa con la presencia permanente de Dios. Si este mensaje ha traído luz a áreas de tu vida que nunca antes habías considerado, te invito a permanecer con nosotros en este camino de revelación espiritual. Cada semana compartiremos advertencias, misterios y enseñanzas que pueden marcar la diferencia para ti y los tuyos. Suscríbete ahora y activa la campana. No es solo un canal, es un llamado espiritual que podría cambiar tu destino o perseguirte si decides ignorarlo.